Sí, ya estamos en vivo. Buenos días a todos y todas nuestros compañeros internautas, mis amigos, mis queridos amigos. Vamos un poquito a poner la cámara, mover esa cámara. Muy bien, muy bien. Espero que estén teniendo un lindo día en este domingo 31 de octubre del 2021. Miren cómo ya se están yendo los días y se termina octubre, el 10º mes del año. Y bueno, estamos también ya prácticamente muy cerca de ir a visitar a nuestros familiares, aquellos que han tenido su partida preliminar. Bueno, y también quiero decirles que esta su servidora está aquí de parte de la consultoría pedagógica especializada. Este proyecto, que ya no es proyecto, ya es una realidad, que la hemos venido trabajando ya hace algún tiempo y que hemos podido también brindar algunos servicios a la comunidad, a toda esa población que siempre está queriendo mejores días, mejores resultados, aportar a la educación, tener un desempeño académico de excelencia. Recuerden que tenemos varios servicios, desde la asesoría en proyectos de investigación, proyectos de titulación, asimismo asesorías para la implementación de programas de concreción curricular en cuanto al tema institucional, para adaptaciones curriculares. Ya esto vendría a ser como tipo auditoría de las propuestas pedagógicas para la atención a la diversidad. Hoy por hoy también estamos dando tutorías personalizadas a los profesionales que están dentro del área de salud, de psicología, también a los padres de familia, porque también estamos más que todo este espacio virtual se lo ha hecho para poder llegar a muchas más familias. Sabemos que desde los espacios educativos es muchas veces muy poco lo que podemos hacer, entonces necesitamos que ya los profesionales también vayan abordando el campo de los servicios sociales, específicamente a la familia. Y estamos prácticamente en feriado, pero sin embargo no quería dejar de hacer el en vivo de hoy, porque de esta manera vamos teniendo una rutina, ¿no? Una rutina con los amigos internautas que se conectan. Hay mucha gente que está de paseo, haciendo turismo interno acá en Ecuador también. Y bueno, pero saludarlos a ellos, espero estén teniendo un lindo día, y para quienes nos siguen, pues ya saben que esta transmisión en vivo queda colgada en nuestras redes sociales, ¿no? En la página de Facebook, en la de Instagram, en la de YouTube, Sociedad Digital. También no olviden que tenemos nuestro blog donde estamos subiendo artículos referentes a todo lo que concierne a la atención a la diversidad. Y bueno, vamos directo al grano para que ustedes conozcan de qué vamos hoy día a tratar, ¿no? Vamos un ratito, déjenme un ratitito, mientras vamos también aprovechando el tiempo. Vamos a compartir también en mi perfil, que es donde tengo más amigos, más amigas, más amigos internautas, y que siempre están más apegaditos a todo este proceso que llevo adelante en mi vida personal y familiar y profesional, ¿no? Entonces ya lo compartimos. Entonces continuemos. Déjenme un poquito silenciar aquí para que podamos continuar. Y bueno, felices, contentísimos de estar acá, como les decía, ¿no? Contentos de estar acá porque bendito Dios que nos permite estar un día más de vida, un día más de ir concretando y trabajando en nuestros proyectos personales, colectivos, y eso es lo importante, toda esa energía, esas ganas que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo importante conservar, son cualidades que hay que ir cultivando. Y bueno, estos días yo estuve colgando ciertas preguntitas para más o menos ya ir teniendo una previa de lo que iba a hacer hoy. Y una de las preguntas era: ¿qué diferencias existen
entre necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares. También coloqué otra interrogante en el grupo de adaptaciones curriculares para saber qué conocimiento tenían sobre el currículo personalizado. Y de esta manera vamos también un poco explorando las ideas, el conocimiento previo que tiene nuestra audiencia, nuestros seguidores de las páginas, y de esta manera poder ayudar, ¿no? Poder ayudar a estar mucho mejor, más direccionados. Esa es la intención. Entonces, como decía, por aquí veo ya están también los compañeros conectados, y como les decía, bueno, existe, ve, mi amiga Niarns, ¿cómo está mi queridísima amiga Niarns? Marví, hermosa, mi Vanesita, y hermosa tú, porque me ves con esos ojitos grandes de amistad. Desde San Isidro nos está saludando Niarns, una excelente profesional del área de desarrollo infantil también, ¿no? Y bueno, como les decía, existe mucha confusión entre estas dos conceptualizaciones, las necesidades educativas especiales y las adaptaciones curriculares. Entonces es importante que nosotros vayamos teniendo súper claro. No olviden de dejar sus mensajitos, de de escribir alguna inquietud que tenga y de compartir, porque entre más lleguemos a otras personas, nuestro conocimiento colectivo se va a poder afianzar. Entonces, como les decía, no existe una confusión muchas veces entre estos dos temas, ¿no? Quiero indicarles que las necesidades educativas especiales surgen justamente cuando se presenta o se detecta un estudiante con alguna dificultad en su aprendizaje, o de repente nos llegó a nuestra institución un estudiante con discapacidad ya que tiene un diagnóstico, ¿no? Entonces, en ese mismo momento comenzamos un análisis de nuestro ámbito escolar y comenzamos a darnos cuenta de que a nivel de infraestructura falta ciertas adecuaciones, que a nivel del currículo no hay las respuestas educativas apropiadas. No olviden que en el tema de necesidades educativas, de dificultades de aprendizaje hay muchos. No olviden que también el tema de discapacidad también es bastante amplio. Entonces muchas veces esos abordajes no se los tiene preparados. El personal, analizamos también la experticia del personal, tiene mucha experiencia, muchos años de servicio. Ha trabajado en lo que es la modalidad de educación regular, pero ya en el tema de inclusión educativa no. Entonces ahí ya vamos viendo cómo van surgiendo las necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, aclarado por ahí, ¿no? A partir de la propia realidad del análisis de tu ámbito educativo es que tú ves. Y en el familiar, pues es lo mismo. Cada vez cuando llega a nuestras vidas, nace un niño con discapacidad o con alguna ya alteración en su desarrollo prenatal, porque muchas veces sí se puede detectar esto. Entonces comenzamos a analizar el ámbito familiar y también vemos que surgen un sinnúmero de situaciones que no están preparadas para eso, y aquí hay una necesidad también educativa, ¿no? Porque no te olvides que los padres, la mayoría de los primerizos no estamos preparados para ser padres, menos para un hijo o hija que venga con algún tipo de un diagnóstico ya preestablecido, ¿no? Entonces, ahí es como yo les decía, estas desigualdades, ¿no? Ya viene ya a establecerse un poco más lo que estableceríamos nosotros, identificaríamos nosotros como políticas educativas, porque como ya es global, ¿no? Ya enfoca el tema de política educativa. De repente puede ser que alguna institución, en estos momentos sí creo que la mayoría de las instituciones educativas han revisado sus políticas institucionales y ya están haciendo adecuaciones a infraestructura, las puertas más anchas, los baños adecuados, las barras de apoyo, las rampas, los accesos, por ejemplo, diferenciados para el tema de sillas de ruedas, bueno, etcétera, 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 ¿no? Puede ser que sí exista esto, incluso hasta
los accesos dentro del aula, ¿no? Y aquí entramos ya directamente al otro tema, que era del tema de adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de adaptaciones curriculares? Adaptaciones curriculares, o sea, adaptación, modificación, curriculares de currículo. Entonces, hablamos de adaptaciones curriculares cuando nosotros analizamos el currículo. Ahí nos vamos a los tipos de adaptaciones, ¿no? Recuerden que tengo un material bastante importante ya subido en mis redes sociales, donde yo les hablo acerca de los diferentes tipos de adaptaciones curriculares, para que vayamos diferenciando. Miren, es sumamente importante que nosotros, tanto la familia como la escuela, por así decirlo, manejemos bastante bien el tema teórico. Es sumamente importante, porque esta es la base para nosotros poder tomar decisiones, ¿no? Aparte de otros procesos que por supuesto ya eso requiere más el tema de la reflexión y la práctica educativa y formativa dentro del hogar. Entonces, pero necesitamos tener bastante claro la parte teórica. Entonces, les decía que dentro de lo que son los tipos de adaptaciones curriculares, una de las tipologías o clasificaciones está el tema de la concreción, tomando en cuenta el tema de la concreción curricular. Y allí en este documento que yo les digo, ustedes van a poder encontrar cuando estamos hablando de una adaptación en el primer nivel de concreción. No olviden que eso ya ahí nos estamos refiriendo al currículo que nos provee el Ministerio de Educación. Este currículo es el que cobija todo el sistema educativo en el país, tanto público como privado. Nos ayuda a direccionarnos, ¿no? Entonces, cada institución igual ya en su segundo nivel de concreción, tanto en la propuesta educativa, en el PEG, el PCI, el plan curricular anual, hasta ya las planificaciones de aula. Ahí hace un segundo nivel de adaptación curricular, y finalmente en el tercer nivel, que ya es el último, el que diseñamos, porque los maestros diseñamos planificaciones, actividades para nuestro grupo de estudiantes. Ya esa que ejecutamos en el aula corresponde al tercer nivel, y ahí escogemos de acuerdo a la realidad de nuestros estudiantes, una vez que ya tenemos bien claro cuáles son los dominios de nuestros estudiantes de acuerdo al año básico, de acuerdo al subnivel que están, de acuerdo a la articulación entre los subniveles. Esto lo digo así porque hay que tener bastante claro este tema de que planificar para un año básico no es un tema aislado. Entonces, para no salirnos del tema. Entonces, cuando ya hacemos una adaptación a los diferentes niveles de concreción curricular, a los contenidos programáticos que existen por áreas, ahí estamos hablando de adaptaciones curriculares, a los ajustes, ¿verdad? Entonces, para que sea mucho más claro, el currículo nos propone toda una malla curricular, o sea, las áreas, y dentro de las áreas las destrezas con criterio de desempeño, y esto también incluye en el tema de contenido, las habilidades y el nivel de profundidad de cada temática. Entonces, cuando nosotros decidimos qué destreza trabajar, ¿no? ¿Cuándo trabajar? ¿Cómo trabajarla? Esa es una adaptación curricular. Estamos ajustando. E incluso podemos hasta modificarla, moverla. O sea, ¿qué quiere decir esto? No porque el currículo nos establezca un orden, significa que usted tiene que seguirlo así al pie de la letra. O sea, ya eso va bajo el criterio tanto del maestro como del equipo que esté trabajando a nivel de cada aula, a nivel de cada subnivel y a nivel institucional, porque todo tiene que ir articulado, ¿no? Eso va a depender mucho de la realidad de nuestros estudiantes y sobre todo hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, miren cómo ahí establecemos ya la diferencia. Les he estado un poco diciendo su origen y su aplicación, para que también tengamos claro a la hora de saber cuándo abordarlas, ¿no? Y cómo abordarlas, ¿no? Para poder tomar sabias decisiones. Eso es
bastante claro en este tema. Ahí están las diferencias de la parte de adaptaciones curriculares y necesidades educativas especiales. Bueno, entonces, como les decía, pueden hacer sus preguntitas. Yo con gusto estaré en otro momento respondiendo todas las inquietudes. Recuerden también que de acuerdo a las inquietudes que ustedes tengan, yo voy también diseñando mis temas de transmisión en vivo. Y no olviden que es muy importante también que todo esto que vamos compartiendo nosotros, ustedes lo puedan aplicar en sus instituciones educativas, con las familias. Es muy importante eso. Recuerden que también desde la Consultoría Pedagógica Especializada estamos brindando apoyo a las familias que tienen sus hijitos con dificultades de aprendizaje. Estamos diseñando los currículos personalizados, que eso a la vez también les puede ayudar a ustedes para cuando ya tengan que hacer la adaptación curricular, y a la vez nosotros dentro de este proceso también insertamos un programa de entrenamiento a la familia, tanto para la parte funcional en el hogar como también la articulada con la parte escolarizada, ¿no? Entonces sí es bastante importante que esto lo tengan claro para que ustedes puedan sugerir a las familias la ayuda de un profesional, ¿no? Entonces, de esta manera consideramos nosotros que también estamos ayudando al ámbito educativo, a todo lo que es educación, porque como decía, en una aula existen muchos estudiantes y existen muchas necesidades. No olviden que regularmente dentro de nuestro grupo aula tenemos un cierto porcentaje de que hay un desfase en cuanto a las habilidades del proceso lector, a las habilidades de cálculo, y siempre como que esa parte de esa población es la que concentra más la atención de los profesionales, ¿no? Porque no estás solamente abordando la parte grupal, también estás abordando la parte individual en el acompañamiento, en el escogitamiento de las actividades y los procesos que están implícitos en cada actividad. Recuerden también que en la transmisión en vivo que hablamos sobre las dificultades y las dificultades del lenguaje, también abordamos alguna información relacionada a todo el tema de cómo podríamos estimular el lenguaje dentro de la parte escolarizada, y ahí tocamos un poco el tema de los procesos de lectoescritura. Entonces, como les decía, amigos, amigas, una vez que ya hemos clarificado el tema de necesidades educativas y adaptaciones curriculares, quisiera ir a la otra parte, a la otra pregunta sobre los planes, el currículo personalizado, ¿no? El currículo personalizado no es otra cosa más que un programa curricular individual para el estudiante. Una vez que se tiene ya claro un diagnóstico, claro cuáles o cuántas dificultades de aprendizaje puede estar teniendo el niño en los subcomponentes también, porque vamos a suponer un estudiante tiene dificultad en el proceso de lectoescritura. Vamos a suponer que existe ya una dislexia ya con diagnóstico. Entonces, un estudiante con dislexia también va a tener dificultad en el proceso de cálculo, o sea, en el área de matemática también va a tener. No olviden que siempre la dislexia, las principales características, y aquí también quisiera resaltar esto, que una vez que ya nosotros sospechamos, detectamos que existe algo ahí que está dificultando el aprendizaje de nuestros estudiantes, es importante investigar. Necesitamos toda la información necesaria para poder saber hasta qué dominios son los que están alterados, son los que no tiene el estudiante, para nosotros poder diseñar un currículo personalizado que sea una respuesta para este estudiante. Entonces, una vez que ya tenemos esto, que no es de la noche a la mañana, no es en mes y medio,
muchas veces no es en 3 meses, muchas veces después que haya un proceso sumamente consciente y bastante exploratorio de parte del profesional, te puedo decir que un docente en aula, considerando las otras actividades que tiene, por lo menos necesita unos 6 meses para ir explorando exactamente cuál es el nivel de dominio que tiene, tanto en las habilidades del proceso lector como en las habilidades del proceso de cálculo o en el área del pensamiento lógico, porque estas son la base para poder continuar con la profundización de otros contenidos o otras áreas de estudio. Si nosotros no avanzamos desde esa parte, entonces va a ser muy difícil para el estudiante durante su vida poder desarrollarse, ¿no? Entonces aquí toma relevancia el rol del maestro. Existen instrumentos bastante prácticos que podemos nosotros abordar. Yo les recomiendo, por ejemplo, para quienes todavía no tienen la experiencia en los procesos de evaluación ya a nivel de los niveles de lenguaje, por ejemplo, o en las habilidades del pensamiento lógico, porque como les decía, hay instrumentos específicos para poder valorar a los estudiantes. Yo les recomiendo que comiencen por un análisis de las destrezas con criterio de desempeño. Son las mismas destrezas que ustedes tienen en cada una de sus áreas, en matemática, en lengua, en las que nos da, en las que tenemos en el currículo vigente nacional, ¿no?, que nos provee el Ministerio de Educación. Si usted está dando, por ejemplo, se me ocurre a mí, séptimo año básico, séptimo, y está dando lengua y literatura, o estudios sociales, o naturales, o matemáticas, o educación cultural y artística, el área que usted esté dando, ¿no? Entonces, usted ya ha revisado las destrezas que tiene que trabajar durante ese año lectivo, pero usted tiene un estudiante con dificultades de aprendizaje, y de forma empírica, así brevecita, rápida, bajo los criterios que le da la experiencia, usted se da cuenta que ese estudiante que ha ingresado nuevo a su aula y que tiene dificultades de aprendizaje, apenas se le puede observar dominios de un tercer año básico, se me ocurre. Entonces miren como de tercero a séptimo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, son 4 años prácticamente de diferencia, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces nos preocupamos por adelantado y no sabemos qué hacer. Entonces usted ya comenzó, usted ya rápidamente y de forma empírica, y como les decía, de una forma que solo la experticia y los años de experiencia le dan a usted, usted rápidamente puede darse cuenta que las habilidades o los dominios que este estudiante tiene corresponden no a séptimo sino a tercero. Ya usted inició, hasta ahí ya tiene un proceso empírico de valoración o de observación. Entonces, si no tienes diseñado, por ejemplo, una ficha de observación de dominios básicos por año de estudio, ahí ya puedes comenzar a redactar. Entonces usted redacta: observé en el estudiante tal habilidad, observé en el estudiante que, por ejemplo, en el proceso lector tiene una lectura recién en el nivel sintáctico, en la conformación de oraciones, uniendo las palabras, está en la organización de las palabras, ¿no? Para tanto para el proceso lector, solo de lector. Ya luego usted tiene que ir viendo si en el proceso de escritura también está en ese nivel. No olviden, porque no es que el uno es primero y el otro es después. Cuando ya estamos en el proceso de lectoescritura, ambos deberían de ir ahí, pero siempre les recuerdo yo que el proceso lector comienza antes, pero esa lectura de imágenes, esa lectura de contexto, que más podríamos decir, hay autores que lo definen como una observación, una discriminación de su entorno.
pero no deja de ser parte de una lectura gráfica, de una lectura visual. Entonces, para nosotros esa ya es la base. Entonces, como les decía, ya hablando específicamente en el proceso lector, los dos deberían de ir ahí desarrollándose de forma paralela. Pero como ya hemos identificado de que existe este desfase en el estudiante y que más o menos tiene ese dominio en la parte del lenguaje, en la parte de la lectura, nos pasamos también a valorar el tema de la escritura, y ahí, por ejemplo, usted puede hacer un dictado, puede ser que digas, bueno, vamos a hacer una oración de las acciones que están haciendo nuestros estudiantes, y de una forma bastante entretenida, ¿no? Constructiva, para que el estudiante no sienta que está siendo evaluado. Entonces ya hay o de forma integrativa dentro de lo que es el estudio de sus áreas. Usted ahí se da cuenta si de repente en el proceso ya de escritura tiene el mismo nivel o no tiene el mismo nivel del lenguaje, ¿no? Ya en la forma ya de expresión, porque la escritura no deja de ser una forma de expresión. Entonces, si ya no ves esa parte que apenas escribe una palabra y que en la otra línea está escribiendo otra palabra tal vez muy diferente a lo que quiso iniciar en la primera oración, pues bueno, ya es hora también de que vayas viendo que ahí existe otro desfase más también a nivel de escritura, y que está mucho más lento o atrasado, por decirlo así, de lo que ya es el proceso de lectura, ¿no? Entonces ahí también, cuando escriban, los estudiantes escriban en ciertas palabras, ustedes tienen que darse cuenta qué tipo de palabra es. Regularmente, por ejemplo, para los estudiantes que demoran un poquito en el tema del proceso de la información, ellos comienzan, por ejemplo, por el artículo, vamos a suponer la maestra, ya, por ejemplo, escriben la, tienen pensado que es sobre la maestra que van a escribir una oración, pero empezaron con la. Entonces ahí tú tomas en cuenta que en cuanto a la parte organizativa de la oración, en la parte de la sintaxis, tiene un buen arranque, un buen inicio, pero su proceso cognitivo, su proceso de información puede ser que esté más lento, y ahí ya toca ir explorando, ¿no? Si en cambio, en vez de ser el artículo, dice, por ejemplo, Vanessa, puede ser que también puede ser que no haya un trato directo, la maestra, sino que diga, bueno, Vanessa está escribiendo, se me ocurre, ¿no? Bueno, tienes que tomar en cuenta es la forma como está organizada la oración, la forma como lo escribe. Eso es porque de repente ya está familiarizada con un lenguaje familiar donde todavía no tienen como que esos niveles de valores, ¿no? De cómo dirigirse a los demás. Todavía está en proceso de adquisición, y ahí sí ya puedes entrar a trabajar esa parte. Pero ahí existe un orden sintáctico en la oración, significa de que su proceso cognitivo, su proceso de información está bastante bien, y que lo que está observando lo está escribiendo. Entonces, mire, esos son pequeñas técnicas como para poder ir viendo y analizando cuál es la realidad de nuestros estudiantes. Entonces, como les decía, una vez que ya tenemos definido esto, no te queda más que ir al currículo de tercer año básico. Regularmente esas habilidades ya ni siquiera es para un tercer año de educación básica, sino para segundo. Entonces comienzas a analizar destreza por destreza, pensando en el estudiante, y comienzas a analizar si este estudiante tiene esta destreza con criterio de desempeño o no. No te olvides que tienes que evaluar no tan solo el lenguaje escrito, sino también el manejo del lenguaje oral, sus ideas, su comprensión, todas sus habilidades cognitivas que pone de manifiesto en sus actividades de la vida diaria. Tienes que también valorarlas, porque de repente un estudiante no tiene todavía una escritura
expresiva de lo que puede estar observando, procesando y queriendo expresar, sino que de forma oral sí lo hace. Entonces, puede ser que ese estudiante tenga un muy buen nivel de comprensión de su entorno, de dominios de diferentes temas, de la aplicación de estos contenidos, por ejemplo, de los medios de comunicación. Sabe que existen diferentes canales de comunicación, por ejemplo, en el tema digital, puede diferenciar, por ejemplo, los canales de comunicación digital como el internet, las plataformas o redes sociales, los buscadores, se me ocurre a mí, ¿no? De repente, por ejemplo, diferencia que existen otros medios de comunicación satelitales, existen, por ejemplo, otros medios de comunicación como la prensa, ¿no? Entonces, allí en la prensa puede ser la radio, la prensa escrita también, la prensa televisiva, bueno. Entonces, tiene un amplio conocimiento de lo que son los medios y los canales de comunicación. Entonces, eso de ahí hay que potenciarlo, hay que valorarlo. Y cuando ya estamos analizando las destrezas con criterio de desempeño, entonces tenemos que darle un criterio de valor. Cuando vemos que en el nivel de profundidad, que tú también lo encuentras, o de aplicación, que también lo encuentras casi en la última parte de la destreza, de cada destreza, y tú ves que esa parte no la domina, entonces puedes subrayarla, puedes resaltarla también, para que como maestro tengas en cuenta que esa parte hay que irla trabajando. Entonces, así haces el análisis con todas las destrezas de tu área en el segundo año básico y te das cuenta que en cuanto a contenidos, en cuanto a habilidades, maneja en su gran mayoría, pero que su alteración, su retraso que existe en el proceso de lectoescritura es lo que no le ha permitido de repente ya abordar todas las destrezas del segundo año básico e inclusive las de tercer año básico. No te olvides que las destrezas con criterio de desempeño están armadas por subnivel y que muchas veces las mismas destrezas que están en segundo están en tercero, ya especialmente las últimas del segundo año básico. Si están en tercer año básico, entonces ya lo que se va haciendo es profundizando, ¿no? Entonces, si nosotros logramos que haya una compensación, es posible que durante un solo año que el niño esté cursando, por ejemplo, el séptimo año, puedas tú trabajar todo lo que corresponde a las habilidades del proceso lector, salga el estudiante con una muy buena lectura, tanto en su escritura como en su lectura, y tenga incluso una lectura interpretativa, ¿no? Lectura interpretativa es que, por ejemplo, escribe o lee y sabe el significado de cada una de las palabras y a qué mismo se refiere, ¿no? Entonces, o qué puede deducir de ahí. Esa ya es una lectura interpretativa. Entonces, si ya el estudiante, usted logra que durante ese año básico lo pueda compensar, entonces mira, estarías no tan solo pasándolo del currículo de segundo año básico, sino que le estarías ayudando ya a alcanzar el currículo de segundo, de tercero y de cuarto, ¿no? Entonces, para el siguiente año lectivo, que ya pasaría a octavo año básico, el siguiente maestro trabajaría ya con el currículo de quinto año, porque ya como ya tiene los dominios de los procesos lectores, puede ser que todavía haya un poco la persistencia en el tema de las habilidades del proceso de cálculo, porque no olvide que, por ejemplo, un estudiante que tenga dislexia tiene dificultades en ambas áreas, ¿no? Entonces ya ahí se concentraría más en todo el desarrollo de las habilidades del pensamiento y del desarrollo lógico. Y ahí, pues bueno, poco a poco va adquiriendo la parte procedimental de las operaciones matemáticas. Eso es importante también que lo tengan muy claro los docentes que dan el área de matemática, porque muchas veces queremos que el estudiante maneje la parte procedimental de cada una de las operaciones que vamos enseñando, pero sus conocimientos básicos, su pensamiento lógico o las habilidades que caracterizan al pensamiento lógico todavía no han sido adquiridas. Entonces, eso
cuando ya ustedes hacen una evaluación del área de matemáticas, comiencen por ahí. Yo les garantizo que si ustedes comienzan por ahí, ustedes van a poder avanzar con sus estudiantes de una manera increíble. Entonces, como les decía, si ya el estudiante el siguiente año pasó a octavo, el maestro hace su adaptación curricular considerando ya el subnivel de media. Entonces, miren cómo después que lleva un proceso consciente, podemos compensar en unos 3 años todo ese retraso que hubo por simplemente no haber atendido a tiempo las necesidades que presentó el estudiante en cuanto a sus habilidades básicas, ¿no? Cognitivas, en este caso, ¿no? Entonces, es importantísimo y luego, y motrices también, porque no es solo una área que se afecta, existen algunas áreas que no tienen un proceso evolutivo correcto, entonces cuando ya queremos desarrollar cierta habilidad, no hay una articulación o una coordinación entre ámbitos de desarrollo. Entonces, como les decía, después que haya un proceso consciente, en 3 años, en lo que corresponde a un subnivel, usted puede hacer que adquiera todas las habilidades que va a requerir esta persona para que luego, de forma muy autónoma, usted mientras hace eso también va enseñando técnicas de estudio. Importantísimo. No olviden, técnicas de estudio. Para los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, técnicas de estudio. Ya estoy yo desarrollando un material importantísimo sobre técnicas de estudio y espero yo posteriormente poderlo compartir con todos ustedes y también arrancar con un taller para que ustedes vean cómo se puede aplicar estas técnicas de estudio. Entonces, bueno, les decía, mientras van haciendo su programa, su currículo personalizado en estas áreas, ustedes pueden también ir trabajando con técnicas de estudio. O de repente las otras áreas, aquí quería decirles algo más, antes que me vaya para dejarles ya esta transmisión importantísima y que ustedes puedan después del feriado poderla observar y analizar y que tengan sus respuestas, sus preguntas para cuando se contacten conmigo. Gracias a toda esa gente que se ha contactado conmigo, pues de verdad para mí es sumamente importante que usted me llame, usted se contacte conmigo y pida las asesorías, porque de esa manera voy a poder ayudar a muchísima gente. Yo estoy súper contenta porque estoy ayudando a muchos compañeros maestros y de esta manera también llegar a muchas familias, que es lo que más nos interesa, porque definitivamente necesitamos fortalecer la participación consciente y preparada de la familia. Entonces les decía yo que, por ejemplo, ya abordando el tema, miren cómo vamos a abordar esta parte, todo lo que hemos tratado vamos a abordarlo aquí. Si se ha identificado, ¿no?, un estudiante que tiene un tipo de necesidad, de dificultades de aprendizaje o con un diagnóstico ya preciso y necesitamos hacer adaptaciones. Bueno, entonces la institución, si nunca ha tenido estos casos o no había querido abordar ya el tema de atención a la diversidad, yo les propongo que pueden hacerlo de la siguiente manera. Si ya ustedes han identificado 2, 3 estudiantes que no avanzan por nada del mundo, que los planes de refuerzo académico no están funcionando, señores, usted puede hacer el plan de refuerzo más maravilloso del mundo, pero si no está bien diseñado, acorde a lo que necesitan los estudiantes, es un esfuerzo en vano. Entonces, ¿qué hacemos? Como política institucional, ustedes pueden decidir que, por ejemplo, que en este primer año, donde ya vamos a hacer una adaptación curricular a nivel del currículo ya de aula, vamos a trabajar solo con 2 áreas. A mí se me ocurre 2 áreas: lengua y matemática. No olviden que durante este tiempo los maestros tienen que también irse preparando, conocer muy bien al estudiante, no solo para ellos, para todos, ¿no? Tienen que partir por un estudio de caso. ¿Por qué? Porque ese estudio de caso, ese documento donde usted va a recopilar toda la información del estudiante, tiene que ser parte de ese expediente.
para cuando ese expediente académico pase al siguiente maestro, pueda ver, pueda leer y ponerse al día cuál es la situación real de ese estudiante y cuál es el abordaje que usted le ha dado. En el año que está interviniendo, ese expediente tiene que circular también, no tiene que ser solo del docente tutor o del área de psicología o del DESE. Ese expediente tiene que circular entre los maestros que están trabajando con él. Aunque la institución, dentro de sus políticas institucionales, haya decretado, definido, decidido que para el periodo lectivo 2021-2022 solo se van a hacer adaptaciones curriculares con el área de lengua y literatura y matemática, se tiene que comenzar, como les decía, con este proceso, estudio de caso, van haciendo el currículo personalizado y todo este material tiene que circular por los docentes que quedan en ese año básico. En las juntas de curso tiene que ser uno de los instrumentos con los que trabajen. Todo aporte, todo avance, toda observación tiene que articularse con estos instrumentos. De esta manera va a existir un entrenamiento docente de cómo se debe de ir atendiendo a la diversidad. Puede ser que dentro de la política, como le decía, institucional, hayan definido que los maestros de estudios sociales, de lengua, de ciencias naturales y de las otras áreas no estén haciendo adaptación curricular, pero eso no exime a que desconozca qué están haciendo los otros dos compañeros. Tiene que conocer qué están haciendo, qué modificaron, cómo lo modificaron, qué actividades planificaron, qué metodología implementaron, qué recursos están utilizando, ¿no? Porque igual la parte de accesibilidad dentro del aula se tiene que respetar, no es solamente para los dos docentes que están trabajando en estas áreas, sino para todos, para toda la institución. Entonces, ahí va habiendo un entrenamiento, ahí va viendo se va construyendo una comunidad de aprendizaje entre docentes y también cómo se está vinculando, cómo se está articulando a la familia, ¿no? Entonces, esto quería finalmente compartir con ustedes porque sí podemos hacer dentro de las instituciones educativas una auditoría. Es prácticamente eso, yo les propongo que hagan una auditoría de cómo ustedes están haciendo el abordaje pedagógico para el tema de atención a la diversidad y cuál es la mejor decisión. Para eso hay que analizar un sinnúmero de aspectos: perfil de los docentes, experiencia de los docentes, predisposición de los docentes, acompañamiento de los organismos educativos, dígase junta académica, comisión técnico-pedagógica, el tiempo que están trabajando estos organismos educativos, cómo está articulado el trabajo dentro de los miembros de la junta de curso. La junta de curso también es otro organismo educativo que lo preside el docente tutor. Entonces, todo este trabajo hay que analizarlo. ¿Cómo tú lo analizas? Cuando se reúnen. Cuando se reúnen y antes de dictar la nota, se comenta que durante ese parcial se implementó tal metodología, tales recursos, tales contenidos se pudieron abordar con definidos estudiantes, con específicos estudiantes, ¿no? Ahí se va indicando, porque siempre se hace estudiante por estudiante, y cuáles fueron los resultados. Y luego la nota, ¿no? Entonces, ahí tú te estás dando cuenta que en realidad hay un trabajo de excelencia en esa junta de curso, manejado de forma muy profesional y comprometida por cada docente. Ahí van aprendiendo, todos van aprendiendo. Bueno, entonces eso era lo que quería compartirles. Que sigan teniendo un excelente fin de semana, feriado. Compartan con la familia, mucha prudencia. Estamos también a víspera del Día de los Difuntos. Y bueno, ese también es una fecha bastante importante dentro de lo que corresponde a nuestro contexto social. Momento para muchas veces reencontrarse con las familias que muchas veces no nos encontramos. Aprovechenlo, ¿no? Aprovechenlo para compartir sanamente. Un abrazo grande, un saludo grande también a todos los internautas, a todos los que se conectan después. No olviden que mi número de teléfono sigue siendo el mismo,
Para los contactos, para las asesorías, 09 99 52 48 47. Entonces recordarles que tenemos diferentes servicios, desde la asesoría en los proyectos de investigación, proyectos de titulación, diseño de estrategias didácticas. De repente, por ejemplo, como institución tienen determinada necesidad educativa, han identificado, por ejemplo, que tienen, qué sé yo, un 25% de estudiantes con tales dificultades. Asimismo, dentro de lo que es el subnivel, pasa lo mismo en los otros 2 años, y ustedes quieren implementar una estrategia mucho más efectiva. Ya no es solo una adaptación, como se les expliqué, acá ya es una estrategia bastante elaborada. Es prácticamente un proyecto, una estrategia didáctica, es un proyecto de abordaje que incluye métodos, técnicas, recursos, tiempos, abordaje, un sinnúmero de elementos. También doy este tipo de servicio. También hago tutorías, asesorías personalizadas para profesionales. De repente usted dice, no, yo quiero en realidad aprender a diseñar las estrategias didácticas que está diciendo Vanessa. No tan solo quiero aprender a hacer los currículos personalizados, no tan solo quiero aprender a hacer los estudios de caso, quiero que Vanessa me arme, de acuerdo a lo que yo ya sé, todo un programa de entrenamiento profesional en el tema de atención a la diversidad. También lo hago, también lo he estado haciendo y ejecutando, y veo que los compañeros están teniendo resultados bastante importantes. Para eso también yo tengo que ir viendo qué destrezas, qué competencias profesionales tienen ustedes para yo poder diseñar un programa personalizado. ¿Qué quiere decir? Que este programa es solo para usted, no le va a servir a otro compañero porque es en base a los dominios. O sea, yo respeto mucho ya la experiencia que usted tiene, qué competencias tiene, y a partir de ahí, sobre esa base, yo ya también diseño un programa que va a compensar y que le va a ayudar a superar un sinnúmero de necesidades formativas dentro del campo educativo, dentro del campo profesional, y que de ahí en adelante se van a convertir en parte de sus herramientas de cómo hacer la atención a la diversidad, el manejo del currículo en todos los niveles de concreción. Y bueno, va a volverse un experto así como yo. Yo le estoy prácticamente sistematizando lo que para mí ha costado un sinnúmero de años de preparación, de lectura, de investigación, de asesorías y bueno, y un montón de cosas más. Y sigo, porque uno nunca termina de aprender. Entonces todo eso yo se lo resumo en esto y lo preparo, ¿no? Hacemos un programa de profesionalización, un programa de entrenamiento que más o menos puede estar durando entre 8 a 12 semanas y con los resultados garantizados, ¿no? Esa es mi garantía. La garantía mía es que usted va a salir aplicando todo lo que se diseña para usted. Y bueno, también para las familias, porque no olviden, yo estos espacios los decidí así visualizar más por la familia, porque nosotros de todas maneras como profesionales siempre estamos como que tratándonos de actualizar. Accedemos a mucha información, pero mucha información desorganizada. Muy pocos tenemos la oportunidad, muy poquitos, de verdad les digo, muy poquitos tenemos la oportunidad de tener claras las cosas y de tener organizadas los conocimientos, por decirlo así, pero no es tan solo conocimiento, nuestras competencias, entonces que engloba todo, desde lo que usted aprendió, investigó, métodos, técnicas, recursos, bueno, de todo. Y como les decía, las familias no tienen esa oportunidad. Entonces para ellos también tenemos nuestro programa para padres, que está enfocado a la parte funcional, ¿no? Dedicado a lo que corresponde a la vida diaria, para que los estudiantes, para que sus hijos e hijas vayan creciendo en el tema de autonomía en otros entornos sociales, además del escolar, también en el familiar y el comunitario, y porque no el laboral, que es importantísimo también tener esa visión como sociedad. Y además, como este programa puede ser una parte, un componente importantísimo junto a los programas que se hacen de
adaptaciones curriculares dentro de las instituciones educativas. O sea, si los ponemos en una balanza, ambos estarían así, pero para eso necesitamos padres preparados. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir para que vayamos teniendo claro qué tipo de servicios nosotros damos, qué tipo de asesoría, porque lo que nosotros tenemos es una consultoría, cuál es el nivel de nuestra consultoría en cuanto a asesorías, en cuanto a servicios que brindamos, y bueno, de esta manera ya ustedes lo van teniendo claro. Y también vamos abriendo puertas a otras iniciativas para que otros profesionales puedan ya incursionar en brindar y ir estructurando un modelo de negocio, porque prácticamente esto es un modelo de negocio, y puedan brindar a la sociedad sus servicios. Todo profesional puede hacerlo, solo que tiene que estructurar muy bien su modelo de negocio, de servicio. Es por decirlo así, ¿no? Como para que lo identifiquen, pero en realidad es un modelo de servicios. Entonces, muchísimas gracias por atender. Un abrazo grande y lleno de energía para todos. Hasta la próxima ocasión. No olviden de poner sus comentarios, no olviden de compartir, no olviden de poner sus mensajes, sus inquietudes. No olviden de darle like, no olviden de suscribirse al canal de Sociedad Digital en YouTube, y no olviden de ir a mi blog también, que ahí tengo información importantísima para compartir con ustedes, artículos relacionados a diferentes temas. Muchísimas gracias y un abrazo grande, grandotote para ustedes. Hasta la próxima semana.